Buenos días a todos. Hoy se va a proceder a la jornada de presentación de la licitación de la compra pública precomercial detectores SPARTS. Y para ello doy la bienvenida a doña María Vega Gil Díaz, directora de certificación y compra pública innovadora del CEDETI. Buenos días a todos los asistentes a esta jornada informativa de presentación de la licitación de servicios de I+D para el desarrollo de soluciones innovadoras en el ámbito de detectores SPAT avanzados para la observación astronómica en esta compra pública precomercial impulsada por el CEDETI. Quiero expresar mi agradecimiento a la asistencia de doña Ana Castro Morera, vicepresidenta de Innovación y Transferencia del CSIC, también a la directora del Instituto de Astrofísica de Andalucía, doña Olga Muñoz Gómez, a pesar de que a última hora por temas técnicos no se ha podido conectar, lo intentará hacer un poquito más tarde, a don Francisco Prada Martínez, investigador principal de la Palma Interferometer del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Durante esta jornada se va a explicar el proceso que se va a seguir en la gestión de la licitación, incidiendo en sus apartados más relevantes y el detalle del reto tecnológico planteado. También se tendrá la oportunidad de resolver consultas técnicas y administrativas relativas a la participación de los operadores del mercado interesados. Dentro de la Dirección de Certificación y Compra Pública Innovadora del CEDETI, la Oficina de Compra Pública Innovadora persigue dar respuesta a las necesidades del sector público a través de soluciones innovadoras, impulsando la oferta desde la demanda. En este sentido, la compra pública precomercial es la herramienta para el fomento de la innovación desde la demanda en la que el CEDETI actúa como catalizador, acercando la I+D empresarial al mercado, con el objetivo de mejorar los servicios públicos, incorporando bienes y servicios innovadores, así como impulsar la internacionalización de la innovación, empleando el mercado público como cliente de referencia. En su fase final, los prototipos obtenidos se ceden a las administraciones públicas que lo validarán en un entorno real. La CPP permite a la administración pública resolver una necesidad y adquirir prototipos de primeros productos o servicios que no se encuentran en el mercado. Por otro lado, las empresas participantes podrán validar las nuevas tecnologías en un entorno real de pruebas y podrán aprovechar estos resultados como escaparate para futuros desarrollos. La compra pública precomercial se creó en la oficina se creó en 2018 y en estos años se ha consolidado con un crecimiento exponencial. Se han realizado varias compras cofinanciadas con FEDER de las distintas rondas y así como fondos de recuperación. Las compras precomerciales cubren de esta manera un doble objetivo. Apoyan a las empresas adjudicatarias de las licitaciones al desarrollo de las tecnologías a través de una primera compra del prototipo y además contribuyen a modernizar las administraciones españolas para mejorar los servicios públicos y en última instancia la calidad de la vida ciudadana. Estoy segura de que esta jornada resultará de provecho y fructífera y les invito a participar en este interesante reto tecnológico, en el cual, como muchas veces pasa, lo esencial es invisible a los ojos y con este reto se va a aplicar una tecnología que va a hacer posible que sea visible lo invisible, perdón, un juego de palabras. Y también quería decirles que esta tecnología resultante de este reto podrá extenderse a la resolución de problemas esenciales fundamentales para la sociedad, mediante el empleo de la misma en comunicación cuántica, seguridad, defensa y navegación de satélite. El objetivo de este reto es observar fenómenos ultrarrápidos. Sin más preámbulos, voy a ceder la palabra a doña Ana Castro. Hola, buenos para días. que continúe con la intervención. Gracias. Muchas gracias, Vega. Muchas gracias al CEDETI por darnos la oportunidad de participar en estos proyectos de compra pública precomercial. Muchos de ustedes seguro que conocen al CSIC. Somos la principal y la mayor institución pública en ciencia.
con cerca de 17.000 personas trabajando en todo el territorio nacional. Somos conocidos y referentes de investigación de excelencia. Somos referentes en el ámbito también de la transferencia y hoy venimos aquí con un rol complementario y tremendamente importante que nos da la oportunidad, que nos está brindando la oportunidad de participar en estos procesos de compra pública precomercial a través del CDTI. El CSIC es también una administración pública demandante de innovación y nos hemos subido a este tren que el CDTI ha puesto en marcha para utilizar este poderoso instrumento de transferencia y de innovación como administración pública que somos, demandando de esta manera también el poder ampliar las fronteras del conocimiento al adquirir a través de estos instrumentos instrumentos de alta capacidad transformadora al ser únicos en este sentido. Para el CSIC esto es una oportunidad única porque significa poder incorporar en nuestras instalaciones instrumentos que van a permitir desarrollar proyectos de vanguardia, proyectos innovadores, proyectos de la mano de otras administraciones públicas y también de las empresas. Por eso es tremendamente importante el recibir este tipo de apoyo por parte del CDTI. Para ello, este tipo de proyectos, como bien saben ustedes y seguro que se va a explicar a lo largo de esta jornada, son proyectos ambiciosos que necesitan de la implicación de diferentes actores al más alto nivel, al nivel institucional, pero también el compromiso de los centros donde se enmarcan. En este caso, el proyecto que se desarrollará a lo largo de los próximos años se va a enmarcar dentro del Instituto Astrofísica de Andalucía, en Granada, un instituto de excelencia, Severo Ochoa, que va a poner en marcha esta iniciativa de la mano no solamente de su dirección, tremendamente necesaria para el impulso de estas iniciativas, como de la mano de los grupos de investigación que en este caso lidera Francisco Prada y que explicará con todo lujo de detalles pues todas las pormenores técnicos que este pliego tiene. Yo solamente quiero poner en valor, por un lado, el instrumento que el CDTI ha puesto en marcha y la oportunidad que significa para una institución como el CSIC el poder aplicarlo desde la demanda, como muy bien ha iniciado la directora de Certificación y Compra Pública Innovadora, Vega Gil, y también desde un punto de vista de ciencia de excelencia y de poder ampliar desde un centro como el CSIC a través del uso de estas instalaciones. Así que yo simplemente dejo paso ya tanto a la presentación de la licitación y de los aspectos técnicos para que puedan entender la envergadura de este proyecto y, por supuesto, animarse a subirse a este reto apasionante que va a ser poner en marcha estos detectores SPAD, que, como muy bien decía Vega, nos fascinó desde el principio por lo invisible y, sin embargo, esencial que va a ser este proyecto en el ámbito de la astrofísica en España. Muchas gracias. Anabel, no te estamos escuchando. Perdón. Muchísimas gracias, Vega y Ana, por la presentación que habéis realizado. Ahora vamos a pasar a la presentación de los principales aspectos administrativos del pliego. No he comentado antes que pueden preguntar a lo largo de la jornada y todo lo que consideren y iremos respondiendo a lo largo de la misma. De todos modos, al final de la jornada también habrá un turno de preguntas y respuestas y daremos contestación a todas sus respuestas. Doy paso a Carmen Ortiz del Río, la coordinadora de este reto y que nos va a explicar los principales aspectos administrativos del pliego. Carmen, por favor. Vale. Me oís, ¿verdad? Y ya veis la presentación. Vale. Muchas gracias, Anabel. Buenos días a todos. Soy Carmen Ortiz, coordinadora de este reto en CDTI y encargada de explicaros en esta mañana los principales aspectos administrativos del pliego.
Para que no perdamos ninguna solución innovadora por el camino, es esencial prestar atención a los aspectos administrativos. Muchos de sus apartados están estrechamente relacionados con el anexo técnico, por lo que es muy importante a la hora de preparar sus propuestas que atiendan conjuntamente ambas cuestiones, la parte técnica y la parte administrativa. No voy a repetir de nuevo el título de la licitación del reto, tan solo indicar que se trata de la tercera licitación de compra pública precomercial publicada por CDT en este año 2025. Los que hayan leído las dos anteriores y ya hayan leído esta tercera se habrán dado cuenta de que hay apartados, anexos y criterios nuevos con respecto a las dos primeras y las iré destacando a lo largo de la presentación. Esta licitación está cofinanciada con fondos FEDER y por lo tanto se aplica el reglamento 2021/1058 y 2021/1060 de la Unión Europea. Está excluido del ámbito de la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, pero se rige por sus principios de confidencialidad, publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación. El órgano de contratación es la Dirección General de CDT. La entidad pública solicitante de la solución tecnológica es la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas a través del Instituto de Astrofísica de Andalucía y la validación se llevará a cabo en las instalaciones del Gran Telescopio Canarias en la isla de La Palma. Se trata de un procedimiento abierto, sin lotes, y cabe destacar que las propuestas deben incluir servicios de I+D, superando el gasto de estos servicios el 50% del precio total ofertado. Y deben suponer las ofertas un salto tecnológico desde un TRL 4.6 a un TRL 7. La ejecución del contrato se llevará a cabo por fases eliminatorias entre adjudicatarios con una estructura 3-1-1, firmándose un único contrato por adjudicatario para todas las fases. La primera fase es el diseño conceptual de la solución y en ella participarán hasta 3 adjudicatarios. Esta fase es competitiva y eliminatoria, debido a que solo uno de los 3 adjudicatarios pasará a la segunda fase, relativa al desarrollo de la solución. Esta fase se divide a su vez en 2 subfases. Aquí es una de las primeras novedades con respecto a otras licitaciones. En la subfase 2.1, el adjudicatario evolucionará el diseño conceptual ganador hasta un diseño preliminar, constituyendo este diseño preliminar uno de los hitos de esta subfase. Y se desarrollará y testará una versión de pruebas. Si esta versión de prueba resultara satisfactoria y exitosa, en la subfase 2.2 se evolucionaría hacia un diseño final, constituyendo este diseño final otro nuevo hito en el proyecto y fabricación de los prototipos. Si este prototipo resultara satisfactorio y exitoso, en la fase 3 se llevaría a cabo la verificación preoperacional en el Gran Telescopio Canarias. Con relación a los pagos, estos se realizarán una vez finalizada y certificada las fases o subfases y será acorde a los criterios de adjudicación. Pero se podrá solicitar un abono a cuenta de hasta un 20% al comienzo de cada una de las subfases 2.1 y 2.2 para actividades preparatorias. En cuanto a los derechos de propiedad industrial e intelectual, la titularidad es del adjudicatario, pero existe una licencia de uso tanto para el CDT como para el CSIC. En esta tabla he intentado resumir las cuestiones relativas a los abonos a cuenta de hasta un 20% al inicio de las subfases, así como marcar la existencia de hitos de control en los diseños preliminar y final, los cuales no tienen pago asociado, y las certificaciones de fase y o subfase que sí que tienen asociados pagos. Más adelante, si hay cuestiones al final de la jornada, volvemos a incidir en estas cuestiones y me detengo en la tabla. El contrato cuenta con condiciones especiales de ejecución que deben cumplir tanto los contratistas como los subcontratistas y que pueden ser objeto de requerimiento en cualquier momento de la ejecución del contrato. Estas condiciones son fomento de la igualdad de género, formación de personal, accesibilidad universal y cumplimiento del principio de NSH, sobre el que incidiré también más adelante. El prototipo resultante será cedido
por el CDETI al CSIC en la fase 3 para su validación y finalizado el contrato se mantendrá como demostrador en el Gran Telescopio Canarias durante un plazo mínimo de 5 años. Con relación a los criterios de adjudicación, el 80% se corresponde con criterios no evaluables mediante fórmulas y el 20% restante con criterios que sí que son evaluables mediante fórmulas. ¿Cómo presento mi oferta? Pues bien, las ofertas se emitirán por la totalidad de las fases y se presentarán en 3 sobres o archivos electrónicos independientes. En el denominado sobre A se adjunta la documentación administrativa, que está compuesta por el formulario DEUC, que es el Documento Europeo Único de Contratación, en el cual se identificarán las subcontrataciones previstas y su porcentaje. La declaración responsable de pertenencia a grupo empresarial, el compromiso de constituirse, en su caso, unión temporal de empresas y 2 novedades. Se incluye también en este sobre el compromiso de adscripción de medios personales o materiales y una declaración responsable sobre el cumplimiento del principio de no perjuicio significativo, DNSH. En el llamado sobre B se incluye la documentación técnica, la cual constituye la proposición relativa a los criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas. En este sobre B se adjunta la memoria técnica, la declaración sobre los derechos de propiedad intelectual o industrial previos y, como novedad, una declaración responsable de las licencias de terceros y sus condicionantes y limitaciones. Finalmente, en el sobre C se incluye la documentación económica, es decir, la proposición relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas. Y está formada por la oferta económica para las 3 fases y los retornos económicos futuros. Importante, toda referencia al contenido del sobre C en la documentación presentada en los otros 2 sobres dará lugar a la exclusión automática de la oferta. Esto es muy importante. Hemos hablado 2 veces ya de los criterios de no causar perjuicio al medio ambiente. En el sobre A, los licitadores deberán presentar una declaración responsable firmada por su representante legal por la que manifiestan el cumplimiento del principio de no causar perjuicio significativo al medio ambiente, DNSH por sus siglas en inglés. Y esto debe permanecer durante todo el ciclo de vida del proyecto, incluyendo su ejecución y los impactos derivados de sus resultados. Esto es así porque las actuaciones financiadas con fondos FEDER, como es el caso, no debe ocasionar daño significativo a los 6 objetivos medioambientales que muestro en esta figura. En esta slide recogemos los reglamentos relativos a normas y prioridades climáticas y medioambientales de la Unión Europea, objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y el establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, pero no me voy a detener en la normativa. Se debe tener en cuenta además que esa declaración responsable incluida en el sobre A, una vez valorada las ofertas y determinados los licitadores propuestos para ser adjudicatarios, el órgano de contratación, es decir, la mesa, requerirá a estos la presentación ahora sí de un informe positivo de cumplimiento del principio de DNSH, emitido por una entidad acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, respecto a las actividades objeto del contrato, cuyo coste será íntegramente asumido por cada licitador. En el caso de que el licitador que haya sido propuesto como adjudicatario no presente el informe o presente un informe cuyo resultado sea desfavorable o existan deficiencias graves en el mismo, a juicio del órgano de contratación, será excluido de la licitación y se propondrá la adjudicación al siguiente clasificado, siempre que éste cumpla con los requisitos exigidos y presente el informe en tiempo y forma. Además, la aportación de este tipo de informes será requisito imprescindible para la certificación y abono de cada una de las subfases del reto. Para resolver dudas sobre el principio del DNSH pueden descargar las guías de la Comunidad Europea o la guía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o dirigirse a nuestro buzón de la Oficina de Compra Pública Innovadora, pero solo para cuestiones genéricas referidas al DNSH. Bien, continuando con el contenido del sobre B,
La memoria técnica deberá redactarse teniendo en cuenta los criterios de valoración que se muestran en esta tabla. Destacar que la solución técnica tiene un total de 50 puntos con un umbral de 25, siendo las capacidades del consorcio y de la propuesta y el grado de innovación las que mayor peso tienen en este criterio, y destacó también que se incluye en este pliego como novedad los criterios sociales. En estos criterios sociales lo que se valora son compromisos relativos a protocolos, planes y acreditaciones de igualdad de género. Y estos compromisos serán objeto de verificación respecto al cumplimiento de su contenido de manera previa al inicio de la fase 2. Llegamos al último sobre, que recoge la oferta económica por un lado y los retornos económicos por otro. Vuelvo a insistir que cualquier referencia al contenido del sobre C en la documentación presentada en el sobre A o en el sobre B dará lugar a la exclusión automática de la oferta. O sea, los retornos económicos y la oferta económica únicamente en el sobre C, por favor. Con relación al presupuesto, en esta tabla se recoge el presupuesto base de la licitación, que asciende a 11.977.475,85 céntimos de euros más IVA. El importe máximo de la oferta por licitador de cada una de las subfases será de 574.245,60 céntimos de euros para la fase del diseño conceptual, de 3.077.579,25 céntimos de euros para la subfase de diseño conceptual y desarrollo de la versión de pruebas, de 7.068.700,80 céntimos de euros para el diseño final y desarrollo del prototipo y de 108.459.000 euros para las pruebas finales de verificación en el Gran Tecán. El importe máximo de la oferta por licitador es de 10.828.984,65 céntimos de euro. Los licitadores que se propongan como adjudicatarios deberán acreditar como solvencia económica un volumen anual de negocios en el ámbito en el que se refiere al contrato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los 5 últimos ejercicios concluidos, sea igual o superior al valor anual medio del contrato, es decir, se exige que sea igual o superior a 3.512.103,13 céntimos de euro. Para la solvencia técnica se deberá acreditar la ejecución de servicios de +D internos o realizados para terceros por un importe total acumulado en el año de mayor ejecución en el curso de esos 5 años, igual o superior al 70% del valor anual medio del contrato, es decir, se exige que sea igual o superior a 2.458.472,19 céntimos de euros. Como novedad, también se exige, tal y como hemos dicho en el sobre A, un compromiso de adscripción de medios. Las solvencias podrán basarse en medios propios o de terceros, debidamente acreditados, pero la entidad que recurra a la solvencia de un tercero deberá aportar solvencia propia. Por otro lado, los licitadores que resulten adjudicatarios deberán acreditar la constitución de una garantía definitiva de un 3% del importe de la adjudicación, IVA excluido. Dicha garantía deberá constituirse mediante aval bancario o prestado por sociedades de garantía recíproca o retención en el precio cuando se trate de pequeñas empresas o medianas. En el caso de subcontratación, el licitador deberá indicar en el DEUC la parte del contrato que tenga previsto subcontratar con su esquema de responsabilidades, indicando actividades y porcentaje de subcontratación e identificación de los subcontratistas. Recuerdo que el DEUC se incluye en el sobre A. Otras de las novedades de esta licitación es que, aunque no se establece un límite en el porcentaje máximo de subcontratación, no se podrán subcontratar aquellas tareas identificadas como críticas en el pliego técnico, ni tampoco las tareas de dirección técnica ejecutiva y de gestión del proyecto, por considerarse estas actividades críticas, debiendo ser ejecutadas directamente por el propio adjudicatario. En cuanto a la ejecución de los contratos, ya hemos visto que se estructura en 3 fases
y que la segunda de ellas se dividía en 2 subfases. También adelanté que los diseños preliminar y final constituían hitos intermedios de control en las subfases 2.1 y 2.2 respectivamente. Vuelvo a mostrar esta tabla para indicar que el licitador, que es el licitador el que propondrá la planificación de estos hitos intermedios en su oferta. Yo lo he dejado aquí en blanco para no liarlo más, pero el licitador tendrá que especificar en qué mes estará en condiciones de entregar su diseño preliminar y su diseño final. La certificación de estos hitos no tendrá asociado un pago. Sin embargo, cada una de las subfases tendrá un segundo hito intermedio que se corresponderá con el 50% de ejecución de la subfase en cuestión. Igualmente será el licitador quien en su oferta propondrá la planificación de estos hitos intermedios y estos hitos sí tienen asociado un pago. Si aún así no ha quedado clara esta parte, en el turno de preguntas vuelvo de nuevo a incidir en esta tabla para explicarlo correctamente. ¿Y cómo se realizan las certificaciones de fases y subfases? Vale, pues una vez recibida la documentación y atendiendo a los criterios de verificación de la ejecución por fases, estas se clasifican como satisfactorias si superan el 50% de los puntos y como no satisfactorias si no superan el 50% de los puntos. En este último caso no procede a pago alguno y se resuelve el contrato con el contratista en cuestión. A su vez, las fases satisfactorias pueden ser exitosas o no exitosas. Si es exitosa porque su puntuación es superior o igual al 55%, procede el pago y pasa a la siguiente fase si está entre los mejores clasificados que completan el máximo de contratistas para la siguiente fase. En este caso, solo pasa de la fase 1 a la fase 2 el contratista que tenga la mejor puntuación, porque como hemos visto es una estructura 3-1-1. Pero puede resultar no exitosa por 2 motivos. Bien, porque no alcanza el 55% de los puntos, o bien porque su puntuación es menor de la del contratista mejor clasificado, que es el que ha pasado, en este caso, de la fase 1 a la fase 2. En este caso, procede el pago, pero no pasa a la siguiente fase, de tal manera que se resolvería el contrato. Con relación a los pagos, estos se calculan proporcionalmente atendiendo a la fórmula que ven en la slide, teniendo en cuenta que superado el 75% de los puntos corresponde el pago del importe total ofertado en la fase o subfase correspondiente. Esta es la secuencia de fases y subfases y certificaciones y pagos, no pagos. También es un poco complicado, pero insisto, si hay dudas, me detengo en ella al finalizar la jornada. Si recordáis además, al principio de la presentación mencioné que el adjudicatario que pase a la fase 2 podría solicitar al inicio de cada una de las subfases un importe máximo de un 20% de la oferta del coste ofertado en esa subfase para actividades preparatorias. También he mencionado que al llegar al 50% de la ejecución de las subfases, según la programación que haya indicado en la oferta el licitador, se puede abonar la cantidad restante hasta llegar al 50% del gasto ofertado para cada una de las fases. Finalmente, recuerdo que la licitación está abierta hasta el 9 de diciembre a las 11 de la mañana. Por favor, no esperéis al último momento para evitar el disgusto de que la plataforma colapse, no por una avalancha de electrones, pero sí por una avalancha de propuestas, y que la apertura del sobre C está prevista para el 23 de enero del año 2026 a las 12 de la mañana. Las consultas que no queden resueltas ahora en la jornada, podéis formularlas en la plataforma de contratación del sector público y también en la dirección de correo electrónico de contratación.cpi@cdeti.es. Y todas las respuestas serán debidamente publicadas en la plataforma.
Muchas gracias por vuestra atención. Y ahora paso la palabra a Anabel, que presentará a Francisco Prada. Gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu presentación. Ahora, Francisco Prada Martínez, investigador principal de la Palma Interferómeter del Instituto de Astrofísica de Andalucía, nos va a presentar los aspectos técnicos del pliego. Bienvenido, Francisco. Buenos días, ¿me escucháis? Perfectamente. Sí. Bien, sí. yo, si ponemos la primera transparencia, no la veo de mi presentación, por favor. No sé si veis vosotros en la pantalla, solo veo la última de Carmen. Sí, ahora van a... Vale. Deja de compartir ella y comparte Tere para que podamos ver tu presentación. Voy a intentar compartirla yo. Vale. Vale, ya la tenemos. Sí, mi nombre es Francisco Prada, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, y voy a dar paso en las primeras tres transferencias a su directora, Olga Muñoz, que va a presentar una reseña sobre el centro y también sobre el interferómetro. Y luego retomaré yo la palabra con los detalles técnicos de la licitación. Hola, buenos días. ¿Me escucháis? Sí. Bien. Después de unos cuantos problemas técnicos que hemos tenido al principio, bueno, simplemente reiterar el apoyo a este proyecto. Olga, por favor. ¿Sí? Ahora te vemos. Ahora te vemos, sí. Olga. Gracias. Vale. Pues reiterar el apoyo desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía a este proyecto. Ya como se ha comentado, lo ha comentado nuestra vicepresidenta de transferencia, hacer una muy breve introducción sobre el instituto para poder centrarnos después en el objetivo de esta reunión. Como ya se ha mencionado, el Instituto de Astrofísica de Andalucía es un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el mayor organismo público de investigación en España. Es un centro de excelencia Severo Ochoa y bueno, dentro de este es uno de los proyectos punteros ahora mismo dentro del instituto. Si puedes pasar, Paco, o quien tenga que pasarla. Mencionar un poco el objetivo de este proyecto. El objetivo de esta licitación viene respaldado, por supuesto, por un objetivo científico, que es el desarrollo de la Palma Quantum Interferometer. Es un proyecto muy novedoso que combina señales de distintos telescopios para lograr resoluciones y sensibilidades que serían imposibles de conseguir con un único telescopio. Se va a instalar en el telescopio del Roque de los Muchachos y en La Palma, y tendrá resoluciones resolución espacial de hasta 50 microsegundos de arco, es decir, que será unas 1000 veces mejor que telescopios como el telescopio espacial Hubble. Bueno, estos objetivos científicos requieren, por supuesto, un desarrollo de tecnología puntera. Todo el proyecto se basa en interferometría de intensidad, que permite correlaciones entre fotones en el visible con una sincronización hasta ahora difícilmente conseguida. Para ello son fundamentales los SPADs, el objetivo de esta licitación, que son capaces de registrar señales extraordinariamente débiles y con resoluciones temporales de picosegundos.
Entonces, está claro el reto tecnológico, está clarísimo también los objetivos. Si quieres pasar a la otra transparencia. Objetivos científicos como el estudio pues, de los agujeros negros, el descubrimiento de nuevos planetas y especialmente la caracterización de sus atmósferas. El reto científico está muy claro y esto va aparejado, por supuesto, a un reto tecnológico tremendo que esperemos llevarlo a cabo. Y si os parece bien, Paco empieza a dar los detalles de la licitación. Gracias, Olga. Los objetivos del reto se enumeran a continuación. El objetivo es avanzar en la tecnología SPAD con la finalidad de abrir nuevos horizontes en la astronomía, como Olga ha descrito perfectamente. Es un reto muy exigente y nos permitirá abrir una frontera en la astrofísica realmente ilusionante. La solución demandada es el desarrollo de un detector SPAD de nueva generación y una cámara con dicho detector que se instalará en el Gran Telescopio Canarias. Para conseguir este objetivo, se espera que las propuestas aprovechen las tecnologías de apilado 3D con iluminación trasera, del inglés Backside Illuminated, que son absolutamente necesarias para el desarrollo de dicho detector. Como en toda licitación, se espera que el detector, en este caso SPAD, y la cámara sigan fielmente los requisitos técnicos y funcionales que se establecen, así como la normativa y requisitos de conformidad. ¿Se pueden pasar, por favor? Los requisitos técnicos de la solución. El prototipo es un detector de fotones individuales en el rango visible del espectro, que abarca entre 3.500 y 350 y 1.000 nanómetros, formado por un array monolítico de SPADs. Cada píxel en dicho array es un sensor SPAD individual. Y el prototipo será integrado en una cámara de imagen que se instalará y verificará en el Gran Telescopio Canarias, que actualmente es el más grande del mundo, ubicado en la isla de La Palma. A continuación, enumero y describo los requisitos técnicos o requerimientos técnicos del detector SPAD. La tecnología CMOS 3D Backside Illuminated es absolutamente necesaria. El detector tendrá una eficiencia de detección de fotones que se enumera en un rango muy amplio del espectro, rango visible, pero que abarca casi el infrarrojo cercano, desde 350 a 1.000 nanómetros, y tiene una serie de valores mínimos que se enumeran, que están enumerados a diferentes longitudes de onda. La resolución temporal total ha de ser menor de 170 picosegundos. El formato del sensor será como mínimo 15 por 15 milímetros de área, con un factor de llenado o fill factor en inglés, que tiene que ser mayor del 80% sin uso de microlentes. Cabe reseñar que si fuera menor del 95%, pero siempre mayor del 80%, entonces tendrán que incluirse una red de microlentes independientes del sensor que forme parte de la óptica de la cámara de imagen para conseguir el factor de llenado del 100%. La forma de cada píxel será cuadrada y cada píxel tendrá un tamaño de lado comprendido entre 10 micras y 30 micras. La corriente de oscuridad la hemos especificado del detector SPAD midiéndola a una temperatura de menos 20 grados centígrados y ha de ser menor que 0,01 cuentas por segundo y por micra cuadrado. El ruido de lectura debe de ser 0 electrones. Esa es una de las características fundamentales de los sensores SPADs. El rango espectral de detección, ya lo hemos comentado antes, pero se reitera, es de detección de los fotones entre 350 nanómetros y 1.000 nanómetros. La forma del perfil de la respuesta temporal de un SPAD pues está ahí detallada.
y es una forma específica que debe de tenerse en cuenta como se describe en el texto. El tiempo muerto del SPAD tiene que ser menor de 10 nanosegundos. La probabilidad de detección espuria, after pulsing probability, debe de ser menor que el 1%, menor que el 1% a la temperatura de menos 20 grados centígrados. La tasa máxima de conteo de eventos de todo el sensor, la tasa máxima de detección de fotones ha de ser mayor de 250 millones de cuentas por segundo para el detector completo, muy importante, y 75 millones de cuentas por segundo para un solo píxel. La linealidad ha de ser mejor que el 1% en un rango entre 0,001 millones de cuentas por segundo y 15 millones. Y bueno, la definición de linealidad en sensores está bien establecida. Aquí la escribimos para que no haya ambigüedad. Píxeles defectuosos, consideramos y es necesario que la fracción total de píxeles defectuosos que se define como píxeles no funcionales, incluye píxeles calientes o píxeles muertos, y su distribución en el detector ha de mantenerse por debajo del 5%. Eso debe de ser de tal manera que haya menos del 0,1% que estén en grupos de más de 6 píxeles y menos del 2% con más de un píxel. ¿Por qué? Porque no queremos que ese 5% de píxeles defectuosos esté en grupos grandes de forma que inhabilite el sensor en áreas grandes, ¿no? Siguiente, por favor. El crosstalk debe de ser menor del 1% y la temperatura de funcionamiento debe de estar entre menos 40 grados centígrados y más 60 grados centígrados. La lectura debe de permitir que se pueda realizar en regiones de interés con un número, tamaño y formato arbitrarios. Se denomina pixel decimation en inglés. Luego también debe ser posible el desactivado de píxeles o regiones de forma que se permita la desactivación funcional de un número indefinido de píxeles individuales o zonas que arbitrariamente se puedan especificar por la posición XY de los píxeles del sensor. Encapsulado, los detectores han de ser encapsulados con una ventana de protección cerámica que permita despegar la capa de vidrio protector. El formato de los datos de salida, el formato y capacidad en bits de los datos de salida ha de incorporar tanto las coordenadas XY del tamaño detector como el timestamp o sello temporal. Para el timestamp tendrá que acomodar la tasa máxima de conteo de eventos del detector completo y una vez alcanzado el máximo, el timestamp se reiniciará a 0. Los datos han de estar en un formato que permita su lectura con software libre. El modo de lectura, tendremos modo de lectura por eventos, asynchronous readout, y modo imagen 2D o modo frame estándar, como cualquier otro sensor CMOS o CCD. Y ambos modos de lectura han de permitir especificar un tiempo de integración arbitrario. El sello temporal por píxel, la electrónica de lectura ha de proporcionar un sello temporal por píxel para cada evento detectado. En cuanto a la potencia consumida por el detector, ha de ser tal que, teniendo en cuenta la capacidad de refrigeración del sistema Peltier y la operación en vacío de la cámara, la tasa de corriente de oscuridad del SPAD y el resto de requerimientos se mantenga dentro de los límites especificados en la sección de requerimientos. Los requisitos técnicos de la cámara, que debe de ser diseñada, desarrollada en paralelo al sensor, debe de permitir la adquisición de imágenes una vez acoplada al telescopio y en el laboratorio, obviamente, durante su verificación en el laboratorio, en el rango espectral entre 360 y 1000 nanómetros
Y en esta cámara se permitirá el uso de filtros, tanto con un ancho de banda grande como estrechos y sin filtro. Los filtros se ubicarán en el haz colimado de la cámara y se montarán en una rueda de filtros u otro mecanismo equivalente de inserción de filtros, donde las características de los filtros se enumeran aquí. Por un lado están 4 filtros anchos, que son filtros en el sistema de Slow and Detailed Sky Survey, son filtros estándar, GRIZ. Luego, filtros estrechos, que son 2 filtros estrechos con respuesta cuadrada, top hat, y una anchura de 1 nanómetro, centrados en 400 nanómetros y 656.28 nanómetros. Todos los filtros deberán adquirirse en la compañía japonesa Asahi Spectral Corporation. Y el mecanismo de filtro contará con un total de 7 posiciones. Son 7 porque tenemos 4 filtros anchos, 2 filtros estrechos y una libre, pues son 7 posiciones. Y son 6 más una que permanecerá vacía para permitir el paso de toda la luz sin filtro. Con relación a las características ópticas de la cámara, a modo de guía, hemos considerado un detector con píxeles de 20 micras, un área de 20 milímetros por 20 milímetros, es decir, 1000 por 1000 píxeles, donde las características ópticas se enumeran a continuación. La escala de placa debe de ser 0,3 segundos de arco por píxel. El campo de visión de la cámara tiene que tener 300 segundos de arco por 300 segundos de arco. Y luego, pues, se enumeran las características de la cámara, que tiene que ser basada en lentes con recubrimientos para maximizar la eficiencia en ultravioleta. Las lentes se fabricarán a temperatura ambiente y se utilizarán a menos 20 grados centígrados. Todas las superficies ópticas y mecánicas tienen que evitar la luz dispersa y difusa a través de baffles. Y el número de baffles, deflectores, entre los elementos o grupos de elementos ópticos debe ser mínimo. Habrá 2 modos de operación de la cámara. Un modo de operación de imagen directa, donde se utilizará el espejo primario completo del Gran Telescopio Canarias, que tiene un paraboloide equivalente a 10,4 metros, donde se emplearán los filtros anchos y sin filtro. La relación focal, bueno, se proporciona ahí. Todos los datos del telescopio aparecen en la página web del Gran Telescopio de Canarias. Y la PSF, que es lo importante, el RMS de la PFS, de la Point Spread Function, la calidad de imagen con los filtros anchos debe ser mejor que 0,24 segundos de arco, que equivaldría a mejor que 16 micras de RMS en el detector que hemos supuesto. En el modo interferometría sería con la misma cámara. Lo que se haría es cada segmento de los 36 del espejo primario formaría una imagen independiente en la cámara, porque estos segmentos, cada uno tiene unos actuadores que pueden ubicar las imágenes del objeto de forma separada. Cada imagen corresponde, en este caso, a un espejo que tiene un diámetro de 1,5 metros. Se da la relación focal. El área del detector que utilizaremos para esta prueba son 62 por 65 píxeles en el centro del detector, donde habría 36 imágenes independientes de una estrella, y ahí damos la calidad de imagen que tendríamos que tener para este modo de observación. Siguiente. Las condiciones de temperatura, el rango de temperatura operativa de la cámara tendría que estar de menos 40 a 25. Cuando hablo de la cámara, hablo de todo el sistema automecánico, óptica mecánica. Es cierto que el sensor tiene que estar a una temperatura de menos 20 grados centígrados, pero la temperatura de supervivencia de todo el equipamiento tiene que ser de menos 40 a 60 grados, y la tasa de temperatura operativa pues varía como 0,3 grados centígrados por hora en el telescopio. La humedad está entre 0 y 98%, la altitud sobre el nivel del mar, 2300. La vida útil de todos los materiales que tienen que ser resistentes a la corrosión son 10 años.
La posición respecto a la gravedad debe ser cualquiera. Es muy importante que haya resistencia a la vibración y ahí damos los requerimientos. Seguimos. Y bueno, los requisitos de conformidad están aquí enumerados. Todo el equipamiento, incluido los detectores SPAD, electrónica de lectura, criogenia, la cámara SPAD para la observación astronómica, con todos sus elementos ópticos, automecánicos, detector, electrónica, software de control, adquisición de datos, debe de cumplir con las normas en materia de diseño, fabricación, seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética y gestión de calidad que se enumera debajo. Siguiente, por favor. Ahora pasamos a las fases y subfases. Como ya antes, mi compañera María del Carmen ha descrito las diferentes fases y aquí enfatizamos que hay una primera fase de diseño conceptual. Esta fase tiene una duración de 5 meses y esta fase cubrirá el diseño conceptual de todos los componentes que conforman el prototipo de detectores SPADS, incluida la cámara óptica. Hay una parte que es gestión y control económico. Luego está la parte propiamente de ingeniería, de diseño conceptual, del detector SPAD, de la cámara óptica y de la integración, donde tendrán que identificarse los puntos críticos, requisitos y especificaciones del demostrador. Y luego, igualmente, de importante, es el apartado A1.3, donde tiene que haber un documento de definición de pruebas, de testeo, de la versión de pruebas del sensor y del prototipo final, así como de la cámara. La fase 2 es la más larga, comprende el desarrollo y la implementación funcional de todos los componentes, tanto del detector como de la cámara, así como la integración de ambos, conforme al diseño conceptual que se haya elaborado en la fase 1. Se divide en 2 subfases, y eso es muy importante enfatizar. Consideramos que esas 2 subfases son muy importantes, donde la primera de ellas, la 2.1, consiste en un diseño preliminar y versión de pruebas. Comprende el diseño y desarrollo de una versión funcional reducida del detector antes de proceder con el diseño final. En particular, los puntos, las actuaciones son 4. Gestión y control económico de la subfase 2.1, el diseño preliminar del detector y la cámara óptica y la integración. El punto 3 es el desarrollo, fabricación de la versión de pruebas del detector SPAD, que consiste en un detector de tamaño un poco más reducido, bastante más reducido, y luego finalmente el testeo de la versión de pruebas del detector. Esto será evaluado y pasaríamos a la fase 2.2, donde gracias a la evaluación de la versión de pruebas durante el diseño preliminar, se retroalimentará el diseño final y se fabricará el sensor de gran formato y definitivo que tendrá pues todas las componentes, incluyendo también la parte de readout y la cámara para la integración de ambos antes de ir al telescopio. Entonces comprende la gestión y control económico, el diseño final del detector, de la cámara y de su integración, el desarrollo del detector SPAD y de la cámara. Cuando se habla de desarrollo es la fabricación del detector SPAD después del diseño final de la fabricación, de los detectores SPAD, de la cámara y la integración, y en el testeo de todas las componentes en el laboratorio. Finalmente, habrá una fase 3 de 4 meses con la verificación preoperacional. La cámara con el detector se instalará en uno de los Forward Cassegrains del Gran Telescopio Canarias para que se puedan desempeñar todas las tareas funcionales que están previstas de observación astronómica.
hay una gestión y control económico, una primera actuación, luego la instalación y configuración de la cámara en el telescopio, que tendrá que hacerse obviamente con el personal y tendrá que estar sincronizado con el personal del Gran Telescopio Canarias, y finalmente se realizarán las pruebas de verificación para la observación astronómica. El presupuesto ya lo ha descrito mi compañera, no voy a entrar en él. Es un presupuesto total de casi 12 millones más impuestos. ¿Sí? Y luego pasamos a los entregables. Cada uno de ellos está desplegado en el pliego en todo detalle, pero aquí vamos a hacer un resumen a alto nivel de los entregables. La primera fase de diseño preliminar y versión de pruebas. La primera fase es diseño conceptual, donde ahí tenemos 3 entregables: la documentación relativa a la gestión, el diseño conceptual y el documento de pruebas. En la segunda fase tiene 2 subfases. La primera subfase, diseño preliminar y versión de pruebas, consiste en un documento relativo a la gestión. Luego está el diseño preliminar, tanto del SPAD como de la cámara, la documentación relativa al desarrollo, a la fabricación de la versión de pruebas del sensor, los resultados correspondientes al testeo, a las pruebas del sensor, de la versión de prueba del sensor, y luego pues pasamos a la segunda subfase, que es el diseño final y fabricación del prototipo. En estos términos, el prototipo es el sensor de gran formato y definitivo, donde tenemos una documentación, como siempre, relativa a la gestión, el diseño final, tanto de la cámara como del sensor como la cámara, la fabricación de los sensores SPAD, su documentación, así como la cámara y los resultados de las pruebas de ambos sistemas. Finalmente, la verificación final, la última fase, tendremos también una documentación relativa a la gestión y una documentación acreditativa a la correcta instalación de la cámara en el GTC, y finalmente los resultados de las pruebas de verificación. Y bueno, finalizo con información que podéis conseguir a través de las diferentes redes sociales y también plataforma y página web del CDTI. Y por mi parte eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Paco. Es muy difícil explicar de manera tan sencilla lo que habéis explicado y os lo agradezco a ambos. A lo largo de la jornada hemos estado poniendo información relevante para poder facilitar a todos los participantes, que es un sector altamente especializado, y agradezco que haya 20 personas conectadas en esta jornada. Toda la información, las 2 presentaciones se van a colgar en el apartado web del CDTI de detectores SPAD. He puesto dentro del chat que hay con la jornada el enlace directo a detectores SPAD. Recordar que las ofertas siempre tienen que ir con el acrónimo CPP 03/2025, detectores SPAD. Que la presentación de las ofertas es hasta el 9 de diciembre del 2025 a las 11 del mediodía, y que, que cualquier pregunta que sea necesaria para resolver pueden hacerla en esta jornada, o pueden enviar a través del correo electrónico que pueden encontrar en la plataforma de contratación del Estado para resolver las dudas generales. Se irán estableciendo un documento de fax que también se colgarán en la plataforma de contratación del Estado. Y hay algunas preguntas que están llegando.
el sobre C se deberá entregar también el 9 de diciembre. Si la oferta completa se tiene que presentar entera el 9 de diciembre a las 11 de la mañana, las 11 por la mañana. Se tiene que presentar cada sobre correspondiente. Como bien ha indicado Carmen Ortiz, no se puede mezclar la información que tiene que estar en cada sobre, pero en los sobres toda la información se tiene que presentar antes del 9 de diciembre a las 11 de la mañana. Toda la información. La del sobre A, la del sobre B y la del sobre C. ¿Cuántos prototipos de cámara con detector SPAD es necesario entregar al final del proyecto? La cámara es solo uno. La cámara es una sola cámara. Los sensores SPAD, los chips, los microchips, son 25 microchips encapsulados. Y luego de la versión de pruebas, quiero recordar, Carmen, que eran 5 o 3, no recuerdo bien, pero lo que respecta a la cámara de imagen es solo una. Perfecto. De todos modos, todos los detalles están en el pliego. El anexo técnico dentro del pliego está en el clausulado están todas las características del pliego de prescripciones administrativas y en el anexo técnico, en el anexo 1 técnico, está toda la información, todos los objetivos, requisitos necesarios para poder presentar la oferta. Otra pregunta, el sensor indica que debe ser mayor de 15 milímetros por 15 milímetros, pero por otro lado indica que el sensor debe ser 1000 por 1000. ¿Esto limita el tamaño del píxel? No, el sensor no tiene que ser 1000 por 1000. Eso es el ejemplo que hemos tomado. El número de píxeles no está especificado, obviamente, porque depende de lo que se pueda realizar. Si lo que está especificado es el tamaño de un píxel, que es entre 10 y 30 micras, y un mínimo de 15 por 15 milímetros. Entonces, para la óptica, para la cámara, tomamos como ejemplo un sensor con un píxel de 20 micras, por poner un valor intermedio, y un tamaño de 20 por 20 milímetros, y eso corresponde a 1000 por 1000 píxeles, pero realmente es como un ejemplo para dar los requerimientos de la cámara. Si el sensor depende de la empresa, si puede fabricar un sensor, su tecnología tiene 10 micras, pues entonces serían, y 20 por 20 milímetros, por ejemplo, pues serían 2000 por 2000 píxeles. El número de píxeles depende del tamaño de un píxel y del tamaño, del área total que puedan fabricar, pero mínimo tiene que ser un tamaño de 15 por 15 milímetros y un tamaño de píxel entre 10 y 30 micras. Gracias, Paco. No sé si hay alguna pregunta más. Es importante que las personas que estáis conectados aprovechéis que tenéis de primera mano al coordinador de gestión, Carmen Ortiz, y al coordinador técnico, Francisco Prada, para resolver en este momento la información que necesitéis. De todos modos, reitero que no es un pliego fácil, como han comentado la directora del Instituto de Física y la vicepresidenta del CSIC. Es un pliego que es necesario leer con detenimiento. Hay otra pregunta sobre la cámara. Sí. Vale, hay dos preguntas más. ¿La cámara necesitaría vacío? Si el sensor tiene el cristal removible, no podemos garantizar vacío en el sensor.
La cámara tiene que estar al vacío para evitar condensación de agua y de garantizar la estabilidad térmica. La protección del sensor es simplemente cuando no está dentro de la cámara. Cuando se ponga el sensor, se instale dentro del criostato, hay que quitar esa protección. Es una pequeña lámina de vidrio o plástico, depende del fabricante, pero la protección es para evitar dañar el sensor durante pruebas en laboratorio o transporte, pero cuando se instale dentro de la cámara, habría que quitar esa protección para evitar condensación de agua y sobre todo también para evitar que la luz, que es el plástico, no permita que pase luz, ¿no? Porque sobre todo en el ultravioleta habría un cutoff de la luz debido a la longitud de onda, ¿no? Entonces, esa es una protección que tienen todos los sensores. Todos los sensores traen una protección que se puede mantener durante pruebas, pero cuando vayamos a aplicación astronómica al cielo, hay que quitarla. Y entonces, porque si no se condensa agua y también se pierde luz. Perfecto. Muy bien. Claramente explicado y entendido, ha comentado la persona que ha hecho la pregunta. Alguien ha vuelto a repetir la cuestión de la información económica del sobre C. Indicar, insisto, la documentación del sobre A, del sobre B y del sobre C se tienen que presentar obligatoriamente las tres antes del 9 de diciembre a las 11 de la mañana. Otra cosa es que la apertura del sobre C es un acto público, como bien se indica en la plataforma de contratación del Estado, y esa apertura y esa del sobre C será el 23 de enero del 26 a las 12 del mediodía, en una conexión directa para todos. Pero la presentación de las ofertas, insisto, todos los tres sobres y cada uno, como se explica en el pliego, cada uno con la información requerida, tiene que presentarse a través de la plataforma de contratación del Estado antes del 9 de diciembre a las 11 del mediodía. Vale, hay otra pregunta técnica, Paco. ¿Se puede considerar el package hermético? ¿El package se refiere al sensor o a qué se refiere con package? ¿Y a qué se refiere con hermético? Si puede especificar a qué se refiere, al sensor, a la cámara. Vale. Mientras contesta esta persona, porque no puedo nombrarla porque pone anónimo, sí. Hay otra pregunta que es ¿cuál es el tamaño máximo del array? Bueno, por nuestra parte, si las empresas son capaces de proporcionar un tamaño lo más grande posible, mejor, porque al fin y al cabo no tenemos para astronomía, es más beneficioso para tener un tamaño mayor. Eso ya depende de sus capacidades de fabricación de microchip. Pero siempre, una cosa muy importante, siempre tiene que ser monolítico el array. No pueden ser mosaicos de arrays. No pueden hacer lo que se llama stitching, creo que es la palabra en inglés, que es una técnica donde se fabrican arrays y de alguna manera se pegan, ¿no? Se hace un mosaico. Eso no puede ser, esa tecnología no se describe en el pliego, que tiene que ser monolítico. Entonces, si los actores, el actor que se presente tiene la capacidad de fabricar un array de 40 por 40 milímetros y cumple con todas las especificaciones, pues fantástico. Pero tiene que cumplir con todas las especificaciones, no, el tamaño no es independiente del resto. Lo que hemos puesto es un límite en el tamaño mínimo, pero no en el máximo.
Perfecto. Y aunque esté en off, no hace falta que me paséis para verme. Se refiere cuando hablaba de el package hermético, se refiere al sensor. Si el sensor tiene que ser hermético para evitar que la cámara esté en vacío. Bueno, el sensor, el microchip, tiene que estar encapsulado y es con una capa protectora que se tiene que quitar simplemente para instalarlo en una criostato donde habrá la empresa tendrá que diseñar un sistema Peltier para enfriado y esa cámara pues será al vacío y hermética por definición, pero el sensor de por sí tiene que permitirse que entre la luz. La solución ya depende de la que proponga la empresa, la oferta. Hay diferentes formas de abordarlo técnicamente. En otras palabras, el sensor, no hay nada diferente entre este sensor y los sensores CCDs o SIMOS que se utilizan para astronomía en cuanto a su entorno, digámoslo así. Muy bien. Anabel, se ha quedado una pregunta en el aire de ¿el primer prototipo se tiene que testar en entorno real? No sé si se estará refiriendo a la versión de pruebas o al prototipo de la subfase 2.2. En cualquier caso, puedes explicar el trasiego que van a tener los diferentes SPADs que se van a ir generando a lo largo del proyecto. ¿Lo explico yo? ¿O? Sí. Sí. La fase 2, el entorno siempre es de laboratorio, en la fase 2. El entorno real en el telescopio sería en la fase 3 de verificación. En la fase 2.1 está la entrega del sensor, la versión de prueba del sensor, que es a nivel de laboratorio. Y en la fase 2.2 estarían los sensores finales, después del diseño final, la fabricación final, que también serían en laboratorio, y la entrega de la cámara, que también habría que verificarla en laboratorio. Si se denomina entorno real a ir al telescopio, eso es la fase 3. Pero todo el equipamiento, todo se entregaría al final de la fase 2. La fase 3 es coger la cámara, una vez que ya esté toda esa fase aprobada, ¿no? la 2, y ir al telescopio. Y eso sería el entorno real. Pero el otro, en la fase 2, el entorno es el del laboratorio. Si me dejáis hacer un Sí. inciso, cuando ya tienes el entregable del proyecto, la solución, que es la cámara con el detector, ese sistema se va a validar en laboratorio, primeramente, una vez que ya es al final de la fase 2 y cuando ya tenga el OK, el contratista se encarga de ir a las instalaciones del CSIC, a ese laboratorio que ha verificado que funciona, coger ese sistema y llevarlo ya a Canarias para hacer la validación en entorno real. O sea que esa solución final va a estar validada primeramente en entorno de laboratorio antes de enviarla a Canarias para hacer ya la validación en entorno real en la fase 3. ¿Hay más preguntas, Anabel? Creo que Anabel... ¿Se ha quedado congelada? Sí, creo que se ha desconectado o algo. Vale, pues te la formulo yo, que la estoy leyendo. ¿Cuál es el motivo de descartar stitching? ¿Stitching? Eso es una muy buena pregunta.
Prefiero contestarla en las frequent asked questions luego, en detalle. Vale. Sigo preguntando mientras vuelve Anabel. ¿Se necesitaría vacío también para probar el test chip? En principio no lo hemos requerido, pero en la práctica, bueno, no está explícitamente, pero en la práctica sí, porque el test chip, por una parte, el test chip se refiere a lo que llamamos nosotros versión de pruebas, ¿no? Digamos, el test chip es el pequeñito, ¿no? Que serían las fases, la 2.1. En principio no. En principio no. No lo hemos requerido. En la práctica, pues si uno quiere ver que se compruebe, que se alcanzan los requerimientos, que sería lo que uno intentaría, pues tendría que verificar ciertos requerimientos enfriando, pero no necesariamente en vacío. No necesariamente en vacío. Por eso no lo hemos especificado. Creo que no hay más preguntas. Vale, indican que sí, que con el test sí se referían al pequeño resultante de la 2.1 y que ha Sí, quedado sí. entendido. Gracias, de acuerdo. Vale, si alguno de los asistentes echan falta que no hayamos dado respuesta a alguna de sus preguntas, he revisado y parece que hemos leído todas las preguntas. Y ha vuelto Anabel. No sé qué ha pasado. Hola. 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 Ya estoy. Se ha cortado, es que se ha cortado. Se va a cortar la sondada. Vale. No sé qué ha pasado, que se nos ha sacado a todos de la conexión. No entiendo. Bueno, Vale, aquí hay una pregunta que no sé si es la misma persona que la anterior. pero que Del no test está, chip. que no hay nadie. ¿Ah, no hay nadie? No, Ah, pues se acaba de entrar otra pregunta. Ahora hay 27. pues que yo sepa, no veo a nadie conectado. Siguen entrando preguntas, ¿eh? Pues no entiendo muy bien por qué. Porque Vale, estamos. aquí dice 0 personas. Atendís 0. Claro. Yo tengo 17. Yo veo tú tienes- 17. Ah, Y han pues entrado dos preguntas más, ¿eh? Hay pues 27. Vale. como estamos grabando, podemos seguir. Sí, estamos, vale. Sí, Vale. nos están contestando. Vale. Vale. Perdonad, porque es Vale. que nos han echado, el Teams nos ha echado algunos de la sala y vale, veo que todavía, vale, muy bien. Vale, pues hay preguntas. Las de las 11 y 27 puedes leer. Fenomenal. Si queremos hacer un consorcio con una entidad pública, sería una subcontratación. Bueno, una cosa es el tener varios socios, que se podría, y otra cosa es la subcontratación, que también se podría, teniendo en cuenta los requisitos que se ponen en el pliego. Pero, Hay algunas. sí, sí, perdón, disculpa que te interrumpa. En este caso pusimos elementos críticos
que quizás Carmen puede comentar, que era, Carmen, igual tú puedes comentar Sí, que no son subcontratables. Eso es lo que entiendo, sí, bueno, pero aquí plantean más el consorcio, si se puede hacer un consorcio con una entidad pública, entiendo que es presentarse en UTE, ¿no, Claro, Anabel? claro, eso es lo que quería aclarar, Sí, que se hay puede, una... las dos modalidades son válidas. Se Sí, puede hacer un consorcio con una entidad pública y también se puede presentar una empresa subcontratando a una empresa pública. sí, pero como en la licitación aparece Sí, como vale, elemento entonces, crítico, igual es bueno que lo expliques vale. eso. Si esa entidad pública, su papel en el reto va a ser, por ejemplo, el diseño de los sensores, que es considerada una actividad crítica, una tarea crítica, entonces debería ir en el consorcio, no subcontratada. ¿Vale? Si esa entidad pública lo que va a hacer es hacer la gestión, la dirección técnica y ejecutiva del proyecto, tiene que ir en consorcio, no subcontratada. Eso es importante. O sea, puede ir, por poder, puede ir la entidad pública tanto en consorcio como subcontratada, pero aquí lo importante o la complejidad es que si esa entidad pública va a ejecutar tareas que hemos definido en el pliego como críticas, entonces debería ir como consorcio, no como subcontratada. ¿Podrías, por favor, enumerar las tareas críticas? Porque así es, Uy, queda tendría que irme al más... pliego a buscarlas, pero Bueno, así de yo... memoria sería todo lo que sea gestión, la gestión técnica y ejecutiva del proyecto es una tarea crítica. Las tareas de diseño, las tareas de diseño conceptual, las de diseño preliminar y diseño final son tareas críticas. Relacionado con el SPAT. Con el SPAT, sí. Es que... El diseño de la cámara no es una tarea crítica. Y Hombre, es tampoco lo crítica para es... hacer el proyecto, pero no tampoco... está clasificada como crítica de cara a la subcontratación. Es decir, Correcto. una empresa se puede presentar a la licitación y decidir que todo lo relativo a la cámara óptica la subcontrata. Eso es perfectamente válido. Pero una empresa que se presente al reto no podría subcontratar el diseño del sensor como tal. Porque El entendemos que la sensor... empresa que se Sí. presente tiene que tener capacidad para hacer ese diseño, porque es el core del reto. En este caso, el sensor, y está escrito, se refiere al layer del SPAT, del silicio, y el ASIC. Esas son las tareas críticas. No está, creo recordar, considerado como tarea crítica la electrónica de lectura, ni la parte de la cámara o cualquier otra parte que no esté enumerada, pero el sensor SPAT que involucra la layer de silicio y el ASIC y el bounding entre los dos, eso sí que es considerado como crítico y por lo tanto tendrían que ir, entiendo yo, en UTE, ¿no? Es Sí. lo correcto. Vale, pero una entidad pública sí que puede constituir una UTE. Sí, sí, sí. Vale, aquí hay como dos derivadas de esta pregunta. Sí, sí. Indica que está entendido. Vale, vale. Se ha quedado otra también por arriba de las 11:27 cuando se congeló Anabel. ¿La tienes tú, Anabel, para leerla? Prototipo fase 2.1, si se testa el sensor con la cámara o solo la caracterización del sensor. Solo, en la 2.1 es solo la caracterización del sensor en lo que respecta a la versión de pruebas, que es el test, lo que se denomina test chip, porque en ese momento la cámara no estaría construida todavía, porque es un diseño preliminar. La fase 2.1 es un diseño preliminar que involucra un test chip, pero no involucra la fabricación de la cámara. La fabricación de la cámara se contempla en la 2.2, donde ya habría una versión final del diseño,
óptico y por lo tanto se procedería a su fabricación. Perfecto. Sí, como decía Francisco antes, en la fase 2 se testean los desarrollos parciales a nivel de laboratorio. Es en la fase 3 cuando ya se testea en el entorno real de la isla de La Palma. Bien. Vale. Pues, salvo error, creo que hemos contestado. Bien, desde para Esperad, aclarar aún más. perdona, Anabel. Ah, bueno, me chivan desde los Sí, jurídicos. estoy en ello. Ah, vale. Con respecto a la UTE es obligatorio que el compromiso de constitución de la misma sea en el sobre A. No es necesario que la UTE se constituya cuando presenten la oferta, sino solo el compromiso. En el caso de que finalmente fueran adjudicatarios, entonces antes de firmar el contrato sí tendría que estar constituida la UTE, pero si no, solamente es el compromiso de esa constitución de UTE y en el sobre A. ¿Vale? Siguen algunas preguntas técnicas. Las actividades con la Foundry para la fabricación se consideran actividades subcontratadas. Sí. ¿Mari Carmen? Sí, eso puede. Aquí, según cómo establece la colaboración con la Foundry, porque ese entregable puede ser tanto una subcontratación o un material, si el entregable es un material. Pero en cualquier caso, la fabricación del sensor no es una actividad crítica. El diseño sí, pero una vez que tú le pasas ese diseño a la Foundry para que lo fabrique, esa actividad de fabricación ya no es crítica y puede ir subcontratada. Pero luego a la hora de facturarlo, o sea, que os hagan a vosotros la factura, esa factura puede ser o de colaboración externa, porque consideráis que os están fabricando ese entregable, o bien de material, porque lo consideréis un material. Pero en cualquier caso, al no ser crítica, puede ir subcontratada. Sí, pero la pregunta que estaba realizando es que si esas actividades Foundry se consideraban actividades subcontratadas. Sí. No necesaria. Sí, O sea, necesariamente puede tienen ir que ser. subcontratado porque no es una actividad crítica. Ok, entonces las actividades de Foundry pueden ser propias o pueden ser subcontratadas. Sí, Eso es. correcto. Correcto. Puede Eso haber es. una empresa que tenga su propia Foundry, por ejemplo, Efectivamente. o puede haber una empresa que subcontrate a la Foundry. Vale, hay otra pregunta. ¿El diseño de la cámara se puede hacer en una empresa del mismo grupo que no esté en España, pero que pertenezca a la misma empresa? Carmen. Sí, el diseño de la cámara no es una actividad crítica. Ay, que se me ha puesto un mensaje por delante. Entonces sí se podría ser subcontratado. O, bueno, la pregunta Que asume que sea del mismo grupo, pero no esté en España, sí se puede subcontratar.
No hemos puesto limitaciones en cuanto al origen de las empresas subcontratadas. De Ni todas tampoco maneras, de las actividades. tampoco. Ujú. O sea, lo que no Ok. podría ser es que una empresa del mismo grupo esté donde esté, se subcontratara el diseño del sensor. De la cámara sí. Perfecto. Vale. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues entonces quiero agradecer a los participantes que han estado casi hasta el final de esta jornada, el haber contado con Vega Gil, la directora de Certificación y Compra Pública del CEDETI, de Olga Muñoz, la directora del Instituto de Astrofísica de Andalucía, y de Ana Castro, vicepresidenta de Innovación y Transferencia del CSIC. Por supuesto, a Carmen Ortiz, coordinadora de este reto, coordinadora de la parte de gestión, y a Francisco Prada, coordinador técnico de este gran reto, que como Vega Gil decía al principio, es un gran reto que puede hacer que lo esencial es invisible a los ojos, pues vamos a intentar hacer visible lo que es imposible. Muchísimas gracias Ups. Hay una pregunta Ha entrado una más. pregunta. Vale. Esto es al límite de los límites. Una cosa no me ha quedado clara. El 50% de la fase 2.1, al 50% de la fase 2.1 y de la fase 2.2 habría un pago. Sí, si se solicita, sí. Lo que he explicado de los abonos a cuenta y los pagos, cuando empieza la fase 2.1, el adjudicatario, el contratista, puede solicitar hasta un 20% de anticipo. Si no quiere el anticipo, tiene pulmón para hacerlo, pues perfecto. Si no, puede pedir hasta un 20%. Llegado el 50% de ejecución de esa fase 2.1, que ese 50% va a ser el adjudicatario el que diga, yo creo que voy a llegar al 50% en el mes, no sé, 18, luego llega al 50% en el mes 19, pues nos dice, he llegado al 50% de ejecución, y en ese momento se hace una certificación de ese hito intermedio, verificamos que se ha ejecutado el 50% del gasto y se paga la cantidad restante entre el anticipo que se haya pedido y el 50%. Entonces sí que hay pago llegado el 50% de ejecución de la subfase 2.1 y de la subfase 2.2. De hasta el 50%. Perfecto. Muy bien. Pues ahora sí, insisto que las presentaciones, que están muy bien explicadas ambas, estarán colgadas en el apartado web del CEDETI de detectores SPATS. Y indico, muy importante, que
Todas las ofertas se deberán presentar con el acrónimo CPP 03/2025 antes del 9 de diciembre a las 11:30. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Un saludo.